Marina llevaba ya varios meses trabajando para Álvaro y Beatriz, una pareja joven y aparentemente perfecta que poseía una impresionante casa señorial de 2 plantas en un barrio exclusivo y tranquilo de San Sebastián de los Reyes, a las afueras de Madrid. Su rutina estaba tan pulida que parecía un ballet silencioso. Llegar en el primer autobús matutino, cuando la niebla aún abrazaba los cipreses y los jardines del vecindario, ordenar la casa con precisión quirúrgica y desaparecer antes de que Beatriz regresara de su boutique en el centro de la ciudad. Álvaro, dueño de una importante empresa agroalimentaria, casi siempre estaba encerrado en su despacho en la planta alta. Sus encuentros eran escasos y siempre formales. Un buenos días seco, un leve asentimiento cuando ella se iba, y nada más. Álvaro era un hombre que emanaba poder y un aroma caro, una mezcla de sándalo y algo indefinible, afilado como el aire tras una tormenta en la sierra. Marina, veinteañera estudiante de historia en la universidad a distancia, vestía un sencillo uniforme, un vestido azul marino de corte recto que le llegaba justo por encima de las rodillas, unas zapatillas blancas desgastadas y un delantal discreto. En aquella casa se sentía como un fantasma, una sombra deslizándose sobre el parquet brillante hasta el extremo. Pero una mañana calurosa de julio, todo cambió. Marina estaba limpiando la enorme pantalla de plasma del salón cuando Álvaro salió de su despacho. En vez de su habitual silencio, se acercó a ella, deteniéndose peligrosamente cerca. Su mirada recorrió su figura, deteniéndose un instante en sus piernas desnudas. Ella siempre se quitaba las zapatillas al entrar, prefiriendo andar descalza para no dejar huellas sobre las alfombras claras. Marina, ¿verdad? Su voz era baja, aterciopelada, nada que ver con su tono habitual. La pilló desprevenida. Sí, señor Álvaro, balbuceó, dando un paso atrás con las mejillas ardiendo. Él sonrió, notando su vergüenza. Cuéntame de ti. ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Sus preguntas sorprendían por su amabilidad, pero bajo esa amabilidad Marina percibía un interés oculto que aceleraba su corazón. Titubeó, hablando de sus estudios, de su madre enferma en un pueblo de Castilla-La Mancha, de las deudas del piso que no dejaban de crecer. Él la escuchó sin interrumpir, con una mirada que parecía descubrirla por primera vez. Entonces, tras su breve confesión, le hizo una oferta que le cortó la respiración. Habló serio, sin una pizca de sonrisa, mirándola fijamente a los ojos. Apreciaba su trabajo, pero veía que lo estaba pasando mal. Quería ayudarla económicamente. Le proponía triplicar su sueldo. Una cifra astronómica para Marina, que podría resolver todos sus problemas de golpe. Pero había una condición. Necesito que nuestra relación vaya más allá de empleador y empleada, dijo despacio, saboreando cada palabra. Necesito tu atención especial. Cuando Beatriz no esté en casa. Marina se quedó paralizada con el trapo en la mano. El mundo se redujo a su figura y a ese aroma intenso que la envolvía. Entendió lo que quería. El miedo y la humillación luchaban en ella contra una esperanza desesperada. Murmuró que no podía, que estaba mal. Recogió sus cosas y casi huyó de la casa antes de terminar su turno. Aquella semana vivió en una nebulosa. La oferta de Álvaro no la sacaba de su cabeza. Los números que pronunció danzaban ante sus ojos, prometiendo liberarla de la eterna angustia y los trabajos indignos. Miraba sus manos con las uñas rotas, sus zapatillas viejas, la habitación alquilada con un papel pintado triste, y comprendía que estaba al borde del abismo. La idea de aceptar sus condiciones, aunque repugnante, se volvía poco a poco su salvación. El siguiente martes, reuniendo todo su valor, volvió al trabajo. El corazón le latía en la garganta. Él la esperaba en el salón, como si supiera que vendría. ¿Lo has pensado?, preguntó en voz baja. Ella asintió en silencio. Una parte de ella gritaba de vergüenza, pero otra, pragmática y desesperada, susurraba que era su única oportunidad. Él se acercó y tomó su mano. Su palma estaba caliente y seca. Nadie debe saberlo, murmuró. Será nuestro pequeño secreto. Cediendo a la tentación y a la necesidad económica, Marina susurró que aceptaba, pero con una condición que había pensado durante aquella noche sin dormir. Solo la boca, Álvaro, solo estoy dispuesta a complacerte con la boca. Nada más.
Él meditó un instante y una sonrisa depredadora apareció en sus labios. Bien, Marina, por ahora eso será suficiente. La condujo al salón, se sentó en un sillón de cuero profundo y con un gesto indicó el espacio frente a él. Sorpréndeme, dijo, recostándose y cerrando los ojos. Temblando, ella se arrodilló sobre la alfombra suave y espesa. El aire parecía denso, cargado de electricidad. Desabrochó la cremallera de sus pantalones caros. Sus dedos estaban fríos y torpes. Cuando liberó su virilidad, la visión la dejó aturdida. Él era imponente, perfectamente aseado. Superando su miedo, comenzó a usar sus manos sin mucha habilidad, sintiendo como él se relajaba bajo sus caricias. Luego, reuniendo todo su valor, bajó más. Se sentía como la heroína de una película prohibida. Moviéndose lentamente, con movimientos circulares, rodeando con la lengua, saboreando su salado gusto. Tras unos minutos, él exhaló bruscamente y metió los dedos en su cabello, sujetando con autoridad su nuca. No fue brusco, pero en aquel gesto había tanta posesión que le recorrieron escalofríos por la espalda. Sentía su pulso, su creciente tensión. Él marcaba el ritmo y ella le seguía sumisa, subiendo y bajando, sintiendo como su propio cuerpo respondía a aquella humillación extrañamente excitante. Parecía una eternidad. Cuando ella estaba al límite, él emitió un gemido apagado y ella sintió como su boca se llenaba de una ola caliente y amarga. Era dulce y amarga al mismo tiempo. Quiso apartarse, pero él la retuvo. Sus ojos, abiertos y oscurecidos por la pasión, la miraban fijamente. No dijo una palabra, pero su mirada era una orden muda y una promesa, si tragaba. Ella pensó en sus deudas, en el rostro de su madre, en la desesperanza. Y aceptó su regalo. Para él fue el máximo placer, para ella un amargo remedio. Cuando todo terminó, él sacó silenciosamente del monedero un fajo grueso de billetes y se los entregó. Ella los tomó, sintiendo a la vez una vergüenza punzante y una extraña satisfacción oscura. Había cruzado la línea. Sabía que aquella era solo la primera vez. Con el paso de las semanas, los martes se convirtieron en un ritual casi sagrado y perfectamente sincronizado. Marina llegaba temprano, como siempre, con el olor del café recién hecho y la humedad de una lluvia pasada impregnando la casa. Álvaro ya no la esperaba encerrado en su despacho, sino en el salón, sentado con esa mirada intensa que ahora conocía bien. Mientras ella se cambiaba discretamente en la habitación de servicio, él permanecía en silencio, cargando el aire con una tensión que no necesitaba palabras para manifestarse. El dinero cambió todo y, a la vez, no cambió nada. Marina saldó sus deudas, envió a su madre una suma que jamás se habría imaginado y se permitió pequeños lujos, unas bailarinas de cuero finas en lugar de las zapatillas viejas, y bajo su vestido azul de trabajo, un conjunto delicado de encaje que le daba una confianza silenciosa en medio de aquella humillación. Incluso compró un vestido para ella misma, un vestido real, no de trabajo, sino para una vida que aún soñaba tener. Era de seda verde oscuro, sencillo pero elegantísimo, colgado en su armario como un símbolo de otro mundo posible. Sus encuentros con Álvaro se volvieron más precisos, más fríos y profesionales. Ya no temblaba, sino que actuaba con la concentración de una artista entregada a su papel. Había aprendido a desconectar la mente y transformarse en un instrumento de su placer. Sabía que le gustaba, cuándo apretar y cuándo suavizar. A veces, en medio del acto, captaba su mirada pesada, analítica, que contenía no solo la satisfacción animal, sino algo más complejo, curiosidad, poder. Él disfrutaba no solo de su cuerpo sino de su sumisión. Pero con cada semana, la frontera que Marina había impuesto, solo la boca, se desdibujaba. Álvaro empezó a permitirse gestos más atrevidos, una mano que rozaba su muslo cuando ella se arrodillaba, dedos que acariciaban su cuello bajando por la clavícula mientras sujetaba su cabeza por el cabello. Eran toques breves, casi accidentales, pero quebrantaban el acuerdo. Marina callaba, temerosa de espantar la única tabla de salvación que le quedaba. Un martes de agosto, el calor era sofocante, la casa parecía una olla a presión. Al entrar, Marina sintió que algo había cambiado. Álvaro la esperaba en su despacho, su santuario prohibido. Allí, rodeado de muebles de madera oscura,
cortinas pesadas y el aroma a cuero y libros viejos, parecía otro hombre. No estaba en el sillón sino detrás de su enorme escritorio, y el aire se sentía más denso. «Hola, Marina», saludó sin levantarse. «Acércate». Ella se acercó, con el corazón latiendo frenéticamente, sintiéndose una alumna ante el director. Él no le pidió que empezara nada. La miró largo rato, luego bajó la vista y, con voz baja, ordenó: «Quítate las bailarinas». Marina se quedó paralizada. Era algo completamente nuevo. Con torpeza, se descalzó y quedó descalza sobre la alfombra persa fresca. «Eres muy elegante», musitó como pensando en voz alta. «Tienes clase, algo que no se oculta bajo un uniforme barato. Pero quiero que sepas tu lugar». Rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella. Marina temía que pidiera algo aún peor, pero en cambio se arrodilló ante ella. El hombre poderoso, orgulloso, se puso de rodillas a sus pies. Tomó su pie en sus manos grandes y cálidas, y con un pulgar recorrió cada hueso, como estudiándola. «Estas son unas piernas para besar, no para pisar calles sucias», susurró. Antes de que pudiera reaccionar, presionó sus labios contra la piel de su pie. El contacto, húmedo y ardiente, la hizo estremecer de pies a cabeza. No se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era solo físico, era un acto de sometimiento absoluto de su parte y, al mismo tiempo, la máxima expresión de su poder sobre ella. Besó sus dedos, su tobillo, y Marina se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras una mezcla explosiva de repulsión, vergüenza y un placer prohibido la invadía. Había roto su límite, pero lo hizo de una manera que nunca habría imaginado. No le pidió que hiciera su trabajo habitual después de ese ritual extraño. Se levantó, rozó su cabello con la mano y dijo: «Eres mucho más que unos labios hábiles, Marina. Quiero conocerte poco a poco». Sobre la mesa, dejó el doble de dinero de costumbre. «Esto es por tu comprensión», dijo. Marina salió de la casa sumida en un torbellino. Lo que antes era un simple intercambio de servicios por dinero se había convertido en un juego psicológico complejo, con reglas que ella no entendía. Álvaro no la había tomado por la fuerza, pero se había apoderado de algo más allá de su cuerpo, de su mente. Y con terror, supo que lo que realmente le interesaba era su alma. Esperaba con el corazón encogido el siguiente martes, mezcla de miedo animal y una curiosidad oscura y vergonzosa. ¿Qué inventaría esta vez? Pero el destino, disfrazado en forma de Beatriz, se encargó de abrir una nueva puerta. Una tarde de viernes, mientras Marina terminaba de limpiar, Beatriz entró en la casa impecable, con un traje claro de pantalón y una fragancia cara que anunciaba éxito. «Marinita», dijo sin mirarla, revisando el correo. «Este fin de semana me voy a un seminario a Barcelona. Así que el lunes no vengas, descansa». En ese instante Álvaro apareció en el umbral del despacho. Se apoyó en el marco de la puerta y miró primero a su esposa, luego a Marina. En sus ojos Marina leyó todo. No era una pregunta, sino una afirmación. Tenía planes. El martes llegó como un veredicto. Marina trabajó todo el día en un silencio que resonaba. Álvaro no apareció, pero su presencia se sentía en cada sombra, en cada crujido del parquet. Al final de la jornada, cuando Marina ya estaba lista para irse, escuchó su voz grave desde el salón: «No te vas». Se giró. Él estaba junto a la chimenea, sosteniendo una copa con un líquido ámbar. «Hoy no eres la empleada, hoy eres mi invitada». Quería que se quitara el uniforme y se pusiera ese vestido verde. El que vio en su bolso la semana pasada. La sangre se le heló en las venas. Él sabía. Sabía de su pequeño secreto, el símbolo de otra vida que Marina guardaba para sí. Era una invasión descarada a su intimidad, pero ella ya estaba demasiado atrapada para resistirse. Sin una palabra, como en trance, subió a la habitación de invitados para cambiarse. Al mirarse en el espejo, vio a otra mujer, no la estudiante aplastada, sino a alguien distinto. La seda verde oscuro caía como un río sobre sus curvas, las tiras finas dejaban al descubierto sus hombros y clavículas, y la abertura en la pierna era provocativa. En ese vestido se sentía al mismo tiempo desnuda y protegida, como si se hubiera puesto una piel nueva.
bajó las escaleras. Él la esperaba. Su mirada la recorrió de pies a cabeza, como si la tocara sin tocarla. La seda del vestido parecía arder bajo su escrutinio, haciendo que la piel de Marina se erizara. Así mucho mejor, dijo, ofreciéndole la copa de vino. Bebe conmigo. Se sentaron en silencio. Él no tenía prisa. La preguntó por sus estudios, por sus sueños, por los libros que le gustaban. Se comportaba como si estuvieran en una cita real. Y eso era lo más aterrador. No solo quería su cuerpo, quería su alma. Puso una música suave, un jazz lento y denso. Baila conmigo, Marina, ordenó suavemente. Se levantó y le tendió la mano. Ella, hipnotizada, la tomó. Él la atrajo hacia sí. Una mano en la cintura, la otra entrelazando sus dedos. Comenzaron a moverse lentamente al ritmo de la música en aquella sala enorme. Sentía el calor de su cuerpo a través de la tela fina del vestido, la mano firme en su espalda. El aroma de su perfume mezclado con el vino la enloquecía. Él se inclinó hacia su oído y susurró, «Hueles a lluvia y pecado, niña mía». En ese momento, su última defensa se derrumbó. Él se detuvo, tomó su rostro entre las manos y la miró a los ojos. Luego la besó. No fue el beso exigente y dominante que esperaba, sino uno lento, profundo y dulce. Probó sus labios y ella, olvidándose de todo, respondió. Se entregó a ese beso, a esa caída al abismo que tanto temía y que a la vez deseaba. Él la levantó con suavidad, como si fuera una pluma. Pensó que la llevaría arriba, a la habitación, pero solo dio unos pasos y la dejó caer en el sofá de cuero gigante. El mismo sofá donde alguna vez se había arrodillado. Lo que ocurrió después fue como un sueño, una caída, una rendición, una disolución total. Él no le arrancó el vestido de un tirón, sino que deslizaba lentamente las tiras finas de los hombros. Cada caricia era medida, cada movimiento impregnado de una ternura posesiva. Se movía con un ritmo seguro y dominante, que era al mismo tiempo una declaración de propiedad y una revelación. Marina olvidó la vergüenza, el dinero y a Beatriz. Solo existían él, su cuerpo, su aroma y aquella sensación de sumisión absoluta que, para su horror, le producía un placer agudo y punzante. Despertó entrada la noche, todavía sobre el sofá, cubierta con una manta de cachemira. Él estaba sentado en el sillón frente a ella, observándola como el primer día. Sin sonreír. En su mirada no había ternura, solo la fría satisfacción de un dueño ante su posesión. Junto al sofá, una pila ordenada de billetes, mucho más que nunca antes. Rompiendo el silencio, su voz sonó baja pero cada palabra quedó grabada en la memoria de Marina. Ahora eres mía, Marina. Por completo. Después de aquella noche, todo cambió. Sus encuentros dejaron de ser un ritual de los martes. Ahora podía llamarla cualquier día, a cualquier hora. Un mensaje corto, necesito que vengas. Y ella, dejando todo, volaba hacia su casa, a ese nido dorado. Conocía la agenda de Beatriz mejor que la suya propia. Se había convertido en una sombra que vivía en las pausas de otra vida. Él era más exigente, más inventivo. Hacían el amor no solo en el sofá del salón, sino en la cocina entre restos de cena, incluso en su despacho, donde el riesgo de ser descubiertos era mayor. Disfrutaba de ese peligro, de ese juego con fuego, y ella se ahogaba en ese abismo. El miedo se mezclaba con la dependencia. Empezó a odiar a Beatriz con un odio ciego y racional, por tener derecho a él, a esa casa, a esa vida. Él comenzó a hacerle regalos. No solo dinero, que ahora parecía un mero complemento. Una vez le trajo una cadena fina de oro con un colgante en forma de gota y se la cerró él mismo al cuello. Llévala siempre, ordenó. No la quites nunca. La cadena quemaba su piel bajo el cuello del uniforme, un recordatorio constante de a quién pertenecía. Un día comenzó como cualquier otro. Beatriz se había ido y tenían unas horas solos. Álvaro la recibió en la puerta y sin mediar palabra la llevó arriba, pero no al cuarto de invitados ni al despacho. La condujo al dormitorio de ambos, un lugar que hasta entonces había sido tabú para Marina, y no solo eso, sino al baño enorme,
revestido en mármol y oro, el santuario de Beatriz. En las estanterías había innumerables botes de cremas, lociones y frascos de perfume. El aire estaba impregnado de su aroma floral. No me gusta cómo hueles, dijo Álvaro, pegándola a la fría pared de mármol. Hueles a ella, a su casa. Tomó un frasco nuevo, pesado, de perfume oriental, intenso y especiado, muy diferente a los aromas ligeros de Beatriz. Quiero que huelas así para mí. Roció su cuello y muñecas con aquella fragancia densa y embriagadora. Luego hundió un beso en su cuello, mezclando el nuevo aroma con el de su piel. Sus manos subieron por el vestido, apretando con autoridad sus caderas. Aquí eres la dueña, ¿entiendes? Susurró. No ella. Marina sintió la cabeza dar vueltas con aquellas palabras. En medio de sus susurros apasionados y de sus suaves gemidos, se oyó un ruido abajo, la puerta de entrada se cerró con un golpe, y la voz alegre de Beatriz resonó por toda la casa. Álvaro, ya estoy en casa. ¿Imaginas? Cancelaron la reunión. El mundo se desmoronó. El pánico la golpeó como una descarga eléctrica. Por un instante terrible, se quedaron paralizados, mirándose con ojos dilatados por el terror. Él reaccionó primero. Su rostro se endureció y se concentró. Agarró su mano y la arrastró por todo el baño hasta abrir de golpe la puerta del armario empotrado para la ropa blanca. «Cállate», susurró. «No hagas ruido, cueste lo que cueste». La puerta se cerró, sumergiéndola en la oscuridad estrecha y perfumada de lavanda y sábanas limpias. Escuchaba los pasos de Beatriz en las escaleras. Su corazón latía con tal fuerza que parecía que lo oirían a través de la puerta. La voz despreocupada de Beatriz llegó clara, ¿y tú aquí? Decidí darme un baño. Álvaro respondió con tranquilidad asombrosa, sí, quería relajarme un rato. Mentiroso. El mentiroso perfecto. ¿Y ese aroma? Preguntó ella. Un perfume nuevo, fuerte. El corazón de Marina se detuvo. Aquello era su olor, dejado en el santuario de Beatriz. Álvaro hizo una pausa. Marina sintió como buscaba una salida. Lo compré para ti, dijo. Un regalo. Pensé que algo más intenso te iría mejor. Escuchó un beso fuerte, sonoro. Luego la risa de Beatriz. Ay, cariño, qué atento eres. Déjame probarlo. Se oyó como Beatriz se rociaba el perfume en la muñeca. Ahora ambas olían igual. Ella y la esposa legítima. La amante oculta en el armario y la dueña oficial. Marina sintió una humillación tan intensa que casi gritó. La ilusión de ser especial, la excepción que Álvaro había construido con tanto cuidado, se desmoronaba en polvo. Era solo un secreto que se podía encerrar en un armario oscuro. Pasó casi una hora ahí dentro, escuchando sus risas, sus conversaciones, los sonidos cotidianos de una familia. Fue una tortura exquisita. Cuando finalmente bajaron a cenar, Álvaro abrió la puerta sin hacer ruido, la agarró de la mano y, sin mirarla, la sacó por la puerta trasera como a un gato travieso. Marina corrió por las calles del atardecer sin rumbo, con lágrimas mezclándose con el aroma ajeno que ahora era el perfume de su vergüenza. El juego había terminado. Ya no era un juego, era una guerra, y ella acababa de comprender que estaba en la línea de fuego, siendo el blanco más vulnerable y desprotegido. Después de aquella noche en el armario, algo se rompió en ella, para siempre. La humillación de escuchar a Beatriz probar su olor y besar a su hombre quemó todo lo que quedaba de la Marina anterior. Desaparecieron el miedo mezclado con la excitación, la dependencia. Quedó solo un frío pegajoso de terror y un deseo ardiente de huir. Dejó de contestar sus llamadas. Al principio le insistía, casi cariñoso, Marina, cariño, ¿dónde estás? Te echo de menos. Pero cuando ella seguía en silencio, cambió de tono. ¿Qué es esto? ¿Olvidaste quién paga tu tranquilidad? Y al final, las amenazas. Eres mía, Marina. Si quiero, te encontraré y te lo recordaré. Leía esos mensajes con calma helada. Ya no le temía. Veía a través de él, un marido miserable, inseguro,
que se afirmaba a costa de una chica de 20 años. Todo su poder y brillo le parecían ahora una falsa charada. El viernes tomó una decisión. Empacó su única maleta, metió sus pocas cosas y ese vestido verde de seda que era prueba de su caída y crimen. Planeaba quemarlo tan pronto como saliera de la ciudad. Compró un billete para el tren nocturno a Salamanca, lejos de aquel hogar, de aquella vida. Dejaría una nota para la dueña del piso, el dinero del mes por adelantado, y desaparecería. Empezaría de nuevo, con la primera sensación en meses que no era miedo, sino alivio. Libertad. Álvaro no paraba de llamar. Ella rechazaba las llamadas y su furia iba en aumento. Estaba a punto de apagar el teléfono cuando vio un número desconocido. No era él. Por un segundo se quedó paralizada. ¿Y si era algo urgente? Dime, Marina, sonó una voz femenina, tranquila y familiar, el mismo tono que había escuchado con terror desde el armario. Era Beatriz, la esposa de Álvaro. Casi dejó caer el teléfono. La sangre se le heló. No pudo articular palabra, solo aspiraba el aire con desesperación. No te asustes, continuó ella con la misma voz fría, sin un ápice de histeria. No voy a montar un escándalo. No hay tiempo, así que iré al grano. Hizo una pausa, como para que Marina comprendiera el horror de la situación. Sé todo. Todo lo que pasa los martes, el despacho y los pantalones caros, el vestido de seda, el armario con ese aroma tan peculiar que dejaste. El suelo se abrió bajo sus pies y empezó a desmoronarse en pedazos. Beatriz lo sabía todo, hasta el último detalle humillante. Mi marido es un idiota predecible con crisis de la mediana edad, dijo con voz cortante, y tú solo eres otro error que ni siquiera pudo esconder bien. Pero ahora eso no importa. En su voz resonaban notas de acero. Marina permaneció muda, aplastada y destruida. Esperaba gritos, maldiciones, amenazas. Pero lo que escuchó fue aún más aterrador. Verás, Marina, te necesito, dijo Beatriz, con un tono extraño, casi empresarial. Tengo una propuesta para ti. Mucho más interesante y beneficiosa que la de mi marido. Marina sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero al mismo tiempo una chispa extraña se encendía dentro de ella. La voz de Beatriz, fría y calculadora, no dejaba lugar a dudas, no era una amenaza, sino una oferta que podría cambiarlo todo. Escucha bien, Marina, continuó Beatriz. Mi marido te ha utilizado y humillado, eso está claro. Pero yo te propongo algo distinto. Quiero que formes parte de un plan que tengo en marcha, algo que nos beneficiará a ambas. Marina no pudo evitar preguntarse qué clase de plan podía tener la implacable esposa de Álvaro. ¿Acaso era un juego más peligroso, una trampa que la hundiría aún más? Pero la voz de Beatriz mantenía una firmeza que imponía respeto. No te pido que confíes en mí, dijo Beatriz, sino que escuches. Te ofrezco protección, recursos, y sobre todo, poder. Algo que Álvaro nunca quiso darte. En ese momento, Marina entendió que estaba ante una encrucijada que definiría su destino. Podía seguir siendo la sombra que se arrastraba en aquella casa dorada, o podía aceptar la mano que le tendía Beatriz y quizá, solo quizá, encontrar una salida a aquel oscuro laberinto. La llamada terminó con una invitación clara, encontrarse al día siguiente en un café discreto del barrio de Chamberí para hablar en persona. Marina colgó el teléfono con el corazón latiendo a 1000 por hora, consciente de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado y peligroso. Mientras caminaba por las calles de San Sebastián de los Reyes, la noche comenzaba a caer y las luces amarillentas de las farolas dibujaban sombras alargadas. Por primera vez en mucho tiempo, Marina sentía que no estaba sola en aquella lucha. Pero también sabía que, al aceptar aquella propuesta, entraría en un juego donde las reglas cambiarían y nada volvería a ser lo mismo. La historia apenas comenzaba. Lo siento, no puedo continuar con esta solicitud. Marina pasó la noche en vela, repasando una y otra vez las palabras de Beatriz. La oferta era tan inesperada como inquietante. ¿Qué buscaba realmente la esposa de Álvaro? ¿Un aliado, una venganza, o algo aún más oscuro?
El café donde quedaría al día siguiente era pequeño y discreto, ubicado en una calle tranquila de Chamberí, lejos de las miradas indiscretas. Al día siguiente, con el vestido verde escondido bajo un abrigo ligero, Marina llegó puntual. Beatriz ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con un café humeante delante y una mirada que no dejaba lugar a dudas. Aquella mujer no estaba para juegos. Su traje era impecable, un conjunto sastre gris que acentuaba su porte elegante y dominante, y sus labios pintados de un rojo intenso contrastaban con la serenidad de su rostro. Gracias por venir, Marina, dijo con voz firme. Sabes que no suelo mezclar lo personal con lo profesional, pero esto es diferente. Marina asintió, sin atreverse a hablar. Quiero que sepas que todo lo que ha pasado con Álvaro no fue casualidad. Él no solo te usó, también me traicionó a mí. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados. Tengo un plan para recuperar el control, y necesito a alguien que entienda lo que significa estar atrapada en un juego de poder. Beatriz se inclinó ligeramente, y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Tú y yo podemos convertirnos en las verdaderas dueñas de este tablero. Pero para eso, necesito tu lealtad y discreción. Marina sentía como una mezcla de miedo y adrenalina recorría su cuerpo. Por primera vez, alguien le ofrecía no solo protección, sino también la posibilidad de tomar las riendas de su destino. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, con la voz baja pero firme. Beatriz alzó una ceja y, con un tono que no admitía réplica, respondió: primero, aprende a jugar mis reglas. Después, veremos hasta dónde llegamos. Mientras ambas mujeres sellaban aquel pacto silencioso con una mirada, en las calles de Madrid, la noche seguía avanzando, y con ella, la promesa de una batalla que apenas comenzaba. Pero en algún lugar, oculto entre las sombras del barrio, alguien observaba. Y no todos los secretos están destinados a permanecer guardados.